Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por continuar con nosotros aquí en Rescatando Valores. Ella, Carmen, nos estaba hablando de cómo el Señor en un momento determinado le dio la oportunidad de que la otra persona, así mismo como ella se lo pidió, esa tercera persona que se inmiscuyó en su relación amorosa con su esposo, la reconociera. Y el Señor permitió ahí un perdón entre ellas dos, una sanación. Pero eso no se queda ahí, porque aparte del Helicobacter pylori, tuviste también otra situación de enfermedad estomacal. Cuéntanos. ¿Qué cáncer? Sí. Sí, mi próximo proceso, o sea, el más reciente, porque como te decía al principio, mi vida ha sido muy procesada, mi fe ha sido muy procesada. Que vamos a tener que hacer un segundo programa porque es largo. Y le doy gracias a Dios porque realmente a través de todas estas pruebas, como me dijo el Señor en el 2010, un día, el Señor me habló y me dijo, Carmen, tus pruebas no son para caer, sino para que dé testimonios. Y por eso yo siempre testifico ese poder de Dios y esa misericordia de Dios, donde quiera que voy a predicar, a una entrevista, porque el Señor así me lo pidió. Entonces, sí, quiero compartir un poquito de lo que fue el proceso del cáncer en el 2020, cuando me diagnosticaron ese proceso con un tumor ya avanzando para una cuarta etapa, y ahí mismo llega la pandemia, se cierra todo. Cuando voy al oncológico en marzo, el 19, para iniciar el proceso de las quimioterapias, pues me informa la secretaria que los médicos están de cuarentenas y a mí no me quedó de otra que ir, encerrarme en mi casa a esperar la voluntad de Dios. Ay, mi Pero yo madre. con esa confianza en el Señor Sí, le decía, Señor, yo no le sirvo a un Dios loco. Yo sé que tú sabes lo que tú estás haciendo. Este proceso eres tú que lo quieres realizar. Y con esa confianza en Dios me mantenía. Las personas me llamaban preocupada, que cómo me sentía, que si tenía dolor, yo le decía, no, yo estoy bien, esa obra la está haciendo el Señor. Amén. Y fue un proceso que, como tú dices, para yo poder desarrollarlo por completo, tenemos que hacer otro programa, otro espacio, porque realmente donde doy este testimonio predicando, muchas personas quedan impactadas porque Dios obró sobremanera. Realmente Dios obró sobremanera en este proceso que yo no sé ni cómo agradecerle. No hay forma de cómo yo agradecerle. En lo económico se encargó de suplir todo y decirte que con un tumor diagnosticado desde enero y comenzar a darme las quimios en septiembre significa que si no fue el Señor que hizo ese milagro, no lo hizo médico ni nadie. Yo le decía a la doctora, si esta obra no es el Señor que la está haciendo, no la está haciendo ni usted ni las quimios, porque como me dijo el cirujano en marzo, que íbamos a pelear la batalla porque ya estaba avanzando para un cuarto grado, que orara para que no fuera una candidata, sino una sobreviviente. Y yo le dije, doctor, una sola cosa le quiero decir. El mismo médico que me has utilizado, el mismo Señor que me ha utilizado a mí para orar por personas con cáncer y a través de mis oraciones las ha sanado, ese mismo Cristo me va a sanar a mí. Amén. Y a partir de ahí, con toda mi confianza en el Señor, en mi casa, esperando en Dios, quiero concluir con esta partecita porque me dijiste ya tenemos el tiempo encima, pero recuerdo una noche que me llamó un hermano de la Romana a las 10 de la noche y me dijo, Carmen, estaba orando y el Señor me dijo que te llamara para que orara contigo. Y en medio de aquella oración donde había una unción tan fuerte que yo tenía que llorar porque la unción, yo no podía quedarme, no aguantaba esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Y en un momento él me dice, Carmen, el Señor te da unas palabras de conocimiento. El Señor te dice que tú no dependes ni de esposo, ni de hijo, ni de negocio que quiera emprender, ni de empleo que tú quieras buscar, que tú
tú dependes de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Y esa promesa yo la hice mía y el Señor se encargó de todo gastos hasta el momento. Todavía Dios supliendo. Amén, pero una cosa, sanaste definitivamente, ya no hiciste metástasis ni nada No. de eso. No, gracias a Dios no hice metástasis. El Señor estuvo conmigo grandemente, porque todos esos meses sin darme ese tratamiento, Así es. yo lo que me di fue unas cuantas terapias de Radiaciones. ozono. Ok. Y recuerdo que en una ocasión inicié un propósito de oración por 7 días, donde yo le dije, Señor, porque quiero que tú me reveles si con ese tratamiento naturalista me basta o tengo que darme las quimio. Y una noche tuve una revelación, soñé que estaba en un bosque y habíamos varios pacientes acostados como en hoja seca. Y en ese momento llegaron 2 médicos vestidos de blanco, tomaron los récords en la mano y el que agarró el récord mío, cuando lo leyó y dice Francisca Vélez, y yo le digo, doctor, ¿qué usted vio en mi récord? Y me dice, Francisca, tienes que devolverte de camino. Tú eres paciente del Ministerio de Salud. ¡Wow! Ay, Eso fue en el sueño. en el sueño. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Carmen! Dime una cosa, Carmen. Antes, cuando yo te conocía, que así fue que te conocí, fue predicando. Y así mismo como tú lo has dicho en tu testimonio, orando, y es verdad, se sentía mucho la unción, y muchas personas a través de utilizar el Señor, utilizarla a ella, quedaban sanas. ¿Tú continúas con ese ministerio? Ella cantaba, sus hijos también la acompañaban. Cuéntanos. Sí, por supuesto que sí. Yo continúo con ese ministerio para la gloria de Dios. Después del proceso de cáncer, no he continuado tomando actividades con muchas frecuencias por recomendación de los médicos, pero sí continúo predicando, dando mi testimonio donde quiera que el Señor permite. El 27 de agosto, por primera vez, fui a un ministerio a predicar donde nunca había ido, y recuerdo que el día que el hermano me escribió para que fuera a predicar en ese 27 de agosto que estaban de aniversario, terminaba yo de salir de mi habitación donde le decía, Señor, donde tú quieres que yo vaya a dar testimonio de tu grandeza, eres tú que va a continuar abriendo las puertas. Y pasada como hora y media de haberle hecho esa petición al Señor, me escribió ese hermano para que fuera a predicar a ese ministerio por primera vez. Y allí fue algo inminente. Después, para la gloria de Dios, me escribió él y me dijo que hasta personas evangélicas le habían preguntado que de dónde era esa predicadora que él había invitado con una unción y cómo el Señor la había utilizado. Y no digo esto para vanagloriarme, sino por lo que tú me estás preguntando. Claro, y la gloria sea para Dios, que siempre donde quiera que el Señor permite que predique su palabra, pues la persona son tocadas y el Señor se manifiesta de la forma que Él quiere. Porque siempre le digo, Señor, no soy yo, eres tú en mí. Amén, amén, wow, hermoso. Yo no conocía toda la parte final. Bueno, todavía es un proceso porque todavía hasta que uno no parta de este mundo, siguen los ataques, siguen las enfermedades, pero también siguen las sanaciones y sigue cómo el Señor nos usa en cada situación. ¿No me dijiste cuántos hijos tuviste? Perfecto. Tengo 3 hijos. Por nombre primogénito le llamamos Juan Martínez Vélez, el segundo Domingo Martínez Vélez y la tercera, que es la hembra, Carmen Gisette Martínez Vélez. Ay, excelente. Mira, a mí me gustaría que tuviera la pantalla porque ahora mismo hay una personita que yo le pregunté, ¿qué significa Carmen Vélez o Carmen Francisca en la vida de ella? Escucha lo que ella te va a decir. Tú nunca te has rendido y nos ha enseñado a no rendirnos, a que debemos de luchar, perseverar, porque así es que vamos a triunfar. Ese es un ejemplo que nos ha dado. Te amo, siempre te amaré. Eres un ejemplo a seguir. Eres mi guerrera favorita. Ella es Carmen Vélez y ella es mi madre. Te amo. ¡Qué linda!
Ella yo creo que es la más pequeña de los tres. Sí. Y bueno, tenía esas bellas palabras para ti y quise como compartirla contigo ahora, porque dentro de tantas situaciones el Señor pone personas ángeles tan especiales que son los que nos ayudan emocionalmente a levantarnos, aparte de nuestro Padre Celestial. También hay otra persona que te mandó un mensaje que quiero que lo vea y lo escuche. Mi madre para mí, gran fortaleza, una razón más para seguir luchando, por su gran esfuerzo y por lo guerrera que es, un ejemplo a seguir. Gracias, mi amor, te amo, mami. Te amamos, me hiciste llorar. De 3 solamente conseguí 2, pero porque hay el más grande, me parece que vive muy lejos y se hizo un poco difícil. Pero ahí están tus hijos, devolviéndote todo ese amor que tú le has entregado a ellos y todo ese cariño. Y el Señor manifestándose contigo a través de ellos. Dios es hermoso, es maravilloso. ¿Qué frase de la Biblia, Carmen, te identifica? Bueno, como te decía al principio de aquella promesa que Dios me hizo, Isaías 41, 8, 20. Esa promesa fue la que el Señor me hizo cuando me llamó y es el texto bíblico que en cada momento difícil de mi vida me ha dado el impulso para continuar, porque nunca más he podido olvidar esa promesa que el Señor me hizo de que estaría conmigo, que me trajo desde los confines de la tierra y así sucesivamente. El que has leído ese texto bíblico sabes todo lo que dice. Y también Isaías 43, donde el Señor dice, tú eres mío, yo te he llamado por tu nombre. Entonces, yo me siento ser esa hija amada de Dios, Amén. La esencia del amor de Dios. Yo me he sentido todo el tiempo escogida por Dios desde el vientre de mi madre. Amén. Y por eso, con esos dos textos bíblicos, yo me identifico mucho. Excelente, ya nos queda minutos, o sea, ya casi, o sea, estamos cerrando. Pero esa frase final para aquellos que están pasando por esa situación como tú, en 30 segundos, dime. Es si realmente puedo decirle que a pesar de todas las dificultades de la vida, las pruebas, los procesos, sí podemos permanecer en la presencia del Señor, porque Dios nos ha prometido a nosotros estar en nuestras vidas todos los días hasta que se termine el mundo, y eso está en Mateo 28. Yo quiero decirle a todos esos hermanos, todas esas personas que escuchan este mensaje y ven este programa, pues decirle que sí se puede perseverar en la fe, porque las pruebas son las que nos ayudan a incrementar esa fe en el Señor cada día y a descubrir cuán maravilloso es el Señor y misericordioso con cada uno de nosotros. Señores, me van a Muchas cerrar. bendiciones. Gracias a todos ustedes, Señor, por la sintonía. Espero que este tema y este testimonio de vida sirva para crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Hasta una próxima entrega con ustedes, Jackie Muñoz. Carmen, gracias. Gracias por haber dicho que sí y abrirte a todos nosotros. Gracias a ti, y aquí estamos siempre a la orden, dispuestos siempre a servir y a darnos a los demás. Amén. Hasta una próxima. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.